En este canal, Historias que Inspiran, donde descubrimos que el éxito no se mide solo en la riqueza, sino en cada paso que damos hacia nuestros sueños. Aquí no solo contamos historias de quienes pasaron de la pobreza a la riqueza, sino también de aquellos que encontraron la verdadera grandeza en la perseverancia, en la pasión y en el impacto que dejan en los demás. El éxito puede ser un maestro que cambia vidas, un atleta que desafía sus propios límites, un artista que transforma emociones en obras inolvidables, o una persona común que con un pequeño acto logra algo extraordinario, porque cada historia de esfuerzo, valentía y superación merece ser contada. Prepárate para conocer relatos que te inspirarán, que te motivarán a seguir adelante y que te recordarán que el verdadero éxito está en vivir con propósito. Cuando Julián era niño, su madre solía llevarlo al pequeño centro de salud del pueblo, cada vez que se enfermaba. Sin embargo, el lugar casi siempre estaba vacío. No había suficientes doctores, los medicamentos escaseaban y muchas personas terminaban viajando horas para recibir atención en la ciudad más cercana. Desde entonces, Julián soñó con ser médico y regresar algún día para cambiar esa realidad. Los años pasaron y con esfuerzo y dedicación, Julián se graduó de medicina en la capital. Recibió ofertas de hospitales prestigiosos y oportunidades que cualquier otro doctor habría aceptado sin pensarlo. Pero en su corazón, el llamado de su pueblo seguía presente. Así que, en contra de los consejos de muchos, tomó una decisión que cambiaría la vida de su comunidad: volver a casa y ofrecer atención gratuita a quienes más lo necesitaban. Cuando Julián llegó, el pueblo lo recibió con sorpresa y emoción. No entendían por qué un joven con tantas oportunidades elegía regresar a un lugar olvidado por muchos. Pero él no buscaba riqueza ni prestigio, sino devolverle algo a la tierra que lo vio crecer. Con los pocos recursos disponibles, acondicionó una modesta clínica en una antigua casona. Empezó con consultas gratuitas y poco a poco su labor fue atrayendo a personas de todas partes. Atendía desde resfriados hasta partos, sin pedir nada a cambio. Su entrega no pasó desapercibida. Organizaciones locales comenzaron a donar medicamentos y otros médicos jóvenes se inspiraron en su ejemplo y se sumaron a su causa. Pronto, la clínica se convertiría en un verdadero centro de esperanza para el pueblo y sus alrededores. Pero el camino no fue fácil. Hubo momentos en los que la falta de insumos lo desmotivaba, y algunos cuestionaban su decisión de haber dejado un futuro más cómodo en la ciudad. Sin embargo, cada sonrisa, cada vida salvada, cada niño que volvía sano a su hogar le recordaban que por qué había tomado ese camino. Años después, Julián no solo había cambiado el destino de su pueblo, sino que su historia había inspirado a nuevas generaciones. Muchos jóvenes del lugar, que antes veían la educación como algo inalcanzable, ahora soñaban con estudiar medicina y regresar para continuar su legado. El verdadero éxito de Julián no se midió en riqueza ni en reconocimiento, sino en cada persona que pudo ayudar, en cada vida que cambió con su dedicación y amor por su gente, porque al final entendió que dar a los demás era la mayor recompensa que podía recibir. Número 2. El árbol que nadie quería. El sol caía con fuerza sobre la tierra agrietada. Las manos callosas de don Aurelio, un campesino de casi 70 años, se aferraban al azadón con la misma firmeza con la que se aferraba a su sueño: ver crecer algo en aquel terreno seco y olvidado. Durante años, la gente del pueblo le había dicho que era inútil, que ahí nunca nacería nada. Pero él no escuchaba. Había perdido muchas cosas en la vida, pero no la esperanza. Todo comenzó cuando encontró una pequeña semilla en el bolsillo de su camisa, una semilla que un viajero le había dado años atrás. Y le dijo: plántala cuando sientas que no queda nada por hacer. Le había dicho el hombre,
Y así, con el último resquicio de fe, don Aurelio cavó un hoyo en la tierra árida y depositó la semilla. Luego, cada día, sin fallar ni uno solo, cargaba un cántaro de agua desde un pozo lejano para regarla. La gente se burlaba de él. «Estás perdiendo el tiempo», le decían. «Nada crecerá en ese suelo maldito». Pero don Aurelio solo sonreía y seguía con su rutina. Pasarían meses sin que nada sucediera. El campesino seguía su rutina, soportando el calor, el cansancio y las burlas, hasta que un día un pequeño brote verde asomó entre la tierra. Nadie lo notó al principio, pero él sí. Sus ojos, cansados por los años, brillaron con una esperanza renovada. El árbol comenzó a crecer poco a poco, primero como un tallo frágil, luego como una joven planta que resistía el viento y la sequedad del suelo. Con cada día que pasaba, don Aurelio lo cuidaba como si fuese un hijo. Le hablaba, lo protegía de los animales y seguía cargando agua para él. Con los años, ese árbol se convirtió en un gigante con ramas gruesas y hojas que ofrecían una sombra fresca en medio del calor abrasador. Lo que antes era un terreno árido, ahora tenía vida, y no solo eso. Su sombra atrajo a otras plantas y pronto el lugar comenzó a transformarse. La gente del pueblo, que antes se había reído de él, ahora venía a descansar bajo su sombra. Algunos empezaron a plantar a su alrededor, inspirados por lo que don Aurelio había logrado. Con el tiempo, aquel sitio antes estéril se convirtió en un bosque pequeño, un oasis en medio del desierto. Los pájaros volvieron, los animales encontraron refugio y la gente del pueblo aprendió que lo imposible solo existe en la mente de quienes no creen. Don Aurelio murió a los 85 años sentado bajo la sombra de su árbol. Lo encontraron con una sonrisa en el rostro, como si hubiera sabido que su legado seguiría vivo. Aquel árbol, el que nadie quería, se convertiría en un símbolo de perseverancia, esperanza y fe. Años después, los niños del pueblo jugaban bajo sus ramas y los ancianos contaban la historia del hombre que nunca se rindió. Porque a veces solo se necesita una semilla y alguien dispuesto a creer en ella. Número 3. La niña que enseñó a leer a su abuelo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Camila, una niña de 8 años con una curiosidad infinita y un amor inmenso por los libros. Su abuelo, don Ernesto, era un hombre sabio de manos ásperas por el trabajo en el campo, pero con un secreto que había guardado toda su vida. Nunca aprendió a leer. Aunque había logrado salir adelante con esfuerzo y dedicación, siempre sintió que algo le faltaba. Un día, mientras Camila le mostraba un cuento con ilustraciones coloridas, él le confesó, con una sonrisa triste, que no sabía leer. En lugar de sorprenderse o burlarse, la niña tomó sus pequeñas manos y con determinación le dijo: «No te preocupes, abuelo, yo te enseñaré». Cada tarde después de la escuela, Camila y don Ernesto se sentaban bajo el viejo árbol del mango en el patio de la casa. Con paciencia y cariño, la niña le enseñaba el abecedario, formando palabras con ramitas en la tierra y escribiendo letras con tizas de colores en un pequeño pizarrón que había encontrado en la bodega. Al principio, a don Ernesto le costaba recordar las letras y juntar sílabas, pero su nieta nunca se daba por vencida. «Repite conmigo, abuelo. S-A, C-A, S-A, casa». Los vecinos comenzaron a notar el esfuerzo de ambos y poco a poco se convirtieron en testigos de un milagro silencioso. Lo que comenzaría como un juego entre una niña y su abuelo se transformó en una historia de inspiración para todo el pueblo. Los adultos que nunca aprendieron a leer sintieron una chispa de esperanza al ver a don Ernesto con un libro en las manos, intentando leer en voz alta las palabras que su nieta le señalaba. Después de meses de esfuerzo y dedicación, llegó el gran día. En una reunión familiar, Camila le entregó a su abuelo un libro sencillo con historias cortas y le pidió que leyera la primera línea en voz alta. Con el corazón latiendo rápido, don Ernesto fijó la vista en las palabras y con voz temblorosa pero firme comenzaría a leer.
Sus hijos y nietos lo miraban con orgullo mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Desde ese día, don Ernesto ya no necesitó que le leyeran las cartas o los carteles del mercado. Con su nuevo conocimiento descubrió que la lectura no solo era una herramienta, sino también una ventana a mundos desconocidos. Pero más allá de eso, lo que más valoraba era el tiempo que había compartido con Camila y la lección que su nieta le había dado. Nunca es tarde para aprender. Y así, bajo la sombra del viejo árbol de mango, un abuelo y su nieta demostraron que el amor y la paciencia pueden derribar cualquier barrera, incluso aquellas que parecen imposibles de superar. Si te han gustado estas 3 historias conmovedoras, por favor regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta pronto.